damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 26. Génesis capítulo 26. Habíamos visto, estamos nosotros estudiando la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, ¿no? Entonces, el culto anterior estuvimos compartiendo el capítulo 25, donde estuvimos viendo la descendencia de Abraham y de Cetura. Vimos que Abraham, después de que murió su esposa Sara, volvió a casarse. Y no solamente volvió a casarse, sino volvió a tener 6 hijos. Y nos dio una gran enseñanza, porque Abraham tenía 100 años cuando nació su primer hijo, y tenía 140 años cuando se volvió a casar. Entonces, a los 140 años uno podría pensar que ya se acabó su vida, últimos tiempos, pero él vivió otra vez después 35 años más. O sea, uno piensa, ¿por qué es que Dios le dio tanta vida, tan larga vida a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? La Biblia menciona en el capítulo 25, para recordar, versículo 7 dice, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Días. La Biblia menciona que él vivió días. Siempre nuestro punto de vista es años, de aquí a 5 años, de aquí a 6 años, pero para Dios es cada día. Es por eso que mucha gente no toma en cuenta lo que hace cada día. No toma en cuenta, piensa mañana voy a hacer otra cosa, mañana, siempre está con mañana. Pero para Dios hoy es importante. Entonces cuando muchas personas dejan, el famoso dicho, dejan para mañana lo que deben hacer hoy, ¿no? Están perdiendo están perdiendo un testimonio delante de Dios. También están perdiendo más prolongaciones de días. Porque cada día dedicado a Dios o vivido para Dios representa días multiplicados. Eso la Biblia nos está enseñando. Cada día dedicado al mundo, dedicado a los afanes, representa días disminuidos. Por eso en el caso de Ismael, para volver a recordar, cuando se habla de Ismael, el 25 otra vez, el versículo 17 dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Ismael, a diferencia de Abraham, vivió para sí mismo, vivió para su deseo, y Dios le cuenta como años ya. Fueron los años. No calcula sus días. Igual, cuando vos viviste tantos años, ni siquiera sabemos qué hiciste en tantos años de tu vida, porque no fueron dedicados a Dios. Generalmente la gente por eso quiere olvidar. Yo quiero olvidarme lo que hice antes, porque fueron macanadas, me metí. Entonces, por eso es muy importante que uno esté en cuenta. Hoy, por eso dice en Hebreos capítulo 3, si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Se refiere a hoy. Quiere decir que Dios está viendo nuestra vida cada día. Bueno, eso estábamos viendo en el capítulo 25. Después vimos también el nacimiento de Jacob y Esaú. Y cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de comida. Vemos que el corazón de Esaú estaba afanado hacia las cosas del mundo. Dirigido hacia las cosas del mundo. Y la primogenitura representaba liderazgo espiritual. El primogénito era el que iba a liderar a la familia en lo espiritual. Responsabilidad que mucha gente no quiere asumir hoy. Mucha gente
no quiere ser responsable de las cosas de Dios en su casa, ni en su familia. Entonces, Esaú, por ser primogénito, él tenía el derecho de ser responsable de las cosas espirituales. Pero como él tenía otros deseos, otras ambiciones, vendió, ya que Jacob le pidió, porque Jacob sí quería servir a Dios en las cosas espirituales, le pidió ese derecho y él se lo dio sin ningún problema. Según la Escritura, menospreció la primogenitura, dice. El versículo 34 dice, 25-34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú prefirió el mundo, los deseos, que servir a Dios por un guisado de lenteja. Y en Hebreos dice que después él quiso la bendición, pero ya no la recibió, dice. Ya no la recibió. Bueno, eso es capítulo 25, es un resumen, ¿no?, de lo que habíamos visto ya la vez pasada. Ahora vamos a empezar con el capítulo 26. Vamos a ver cómo empieza diciendo aquí. Ya habla de Isaac en Gerar. Gerar es el territorio filisteo, ¿no?, donde actualmente está la franja de Gaza, ¿no?, en Palestina. Bueno, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y entonces, ya en el tiempo de Abraham hubo una hambruna, se puede decir, un tiempo de donde no había, por lo visto esto era frecuente ahí en la tierra de Canaán, de que muchas veces había tiempos de vaca flaca, como se le llama, de sequía, donde había muchas necesidades, terrible necesidad. Entonces, sí o sí ellos tenían que moverse de un lugar a otro para ir en lugar en busca de alimento. Entonces, recuerden que aquella vez Abraham se había ido a Egipto y había tenido muchos problemas allá. Pero esta vez, Dios le habla a Isaac, ¿y qué le dice? Dios cuando empieza la situación difícil, cuando empieza el tiempo en que vos querés huir, querés escapar, Dios te habla. ¿Y qué le dice? 26:2. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué le dijo? No desciendas. ¿Se acuerdan que Abraham había ido a Egipto? Y Dios en su escritura después establecería que no quería que su pueblo regrese a Egipto. Egipto es una sombra del mundo. Egipto es una sombra de las vanidades humanas, los deseos de la carne también. Le está representando a eso. Entonces, por causa del hambre, descender a Egipto representa que cuando tu situación está difícil, vos vas a abandonar el plan de Dios y irte otra vez a la vanidad del mundo. Eso quiere decir volver a Egipto. Entonces Dios le está diciendo, no descienda a Egipto. Estamos entonces en Génesis 26, ¿no? Están captando este punto. Entonces, vemos que entonces, pero la situación hace que quiera huir. Pero, ¿qué le dice Dios a Isaac? Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y miren lo que le dice el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Cuando habíamos visto que Abraham tuvo 6 hijos y le había dado dones, le había dado la herencia, le había repartido toda su fortuna, y a su hijo Isaac solamente le dio la promesa, le dio todo lo que tenía, dice. Abraham le dio todo lo que tenía, y realmente lo que Abraham tenía era la promesa. Estamos viendo que la situación de Isaac está difícil, él quiere regresar a Egipto, y Dios se le aparece y le dice, no. A él también le dice, viví aquí como forastero. Imagínense que te digan que viva en un terreno donde no es tuyo,
y que ahí Dios te va a bendecir. Vos podés ir a comprar otro terreno en otro lugar, ¿no? Edificar tu casa. Pero Dios le dice, no, yo quiero que viva aquí, pero como forastero. ¿Por qué como forastero? Porque en ese tiempo todavía Dios no quería que ellos se establezcan como parte de ese pueblo. Porque si ellos se establecían, hacían su casa, edificaban ya, ellos se iban a ser parte de ese pueblo y se iban a mezclar con la gente. Y como forastero, cuando Dios le dice, salgan de ahí, van a salir. O váyanse hacia allá, le iba a tener así. ¿Sí me entiende ese punto? Esa es la vida que Dios quería para Isaac. ¿Y saben por qué, no? ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Bendeciré esta tierra, de tus simientes saldrán multitudes. También, según Hebreos capítulo 11, versículo 9, Abraham había visto la ciudad celestial, dice, la nueva Jerusalén, la que tiene fundamentos hechos por Dios y no por hombre. Así está escrito en Hebreos 11, 9. Quiere decir que Abraham no quería vivir estableciéndose con propiedades o casa, porque él estaba viendo la ciudad celestial. Pero sí, una cosa Abraham hizo, fijó morada en esa tierra. Entonces aquí nosotros vemos dos cosas: edificio celestial y terreno terrenal, se puede decir, ¿no? Terreno terrenal. ¿Sí o no? Entonces, para nuestra morada, ¿quién está preparando según la Escritura? ¿Quién está preparando para nuestra morada? Yeshua está preparando para nuestra morada. ¿Sí o no? Entonces, Yeshua dijo, en la casa de mi padre mucha morada hay, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esto es importante que entendamos. Para nuestra morada, Yeshua está preparando eso. Pero ¿qué es lo que se le pidió a Abraham que sí consiga y tenga? ¿Qué se le pidió? Y los israelitas, ¿por qué cosa pelearon mucho tiempo? Por la tierra prometida. ¿Se dan cuenta que nunca hablaba de morada prometida o vivienda prometida? ¿Cómo Dios le hizo vivir a su pueblo durante mucho tiempo? ¿En qué cosa? En cabañas, en tabernáculos. ¿Sí o no? Durante mucho tiempo vivieron en cabaña, en tabernáculo. Acá también yo vivía, según Hebreos capítulo 11, en tienda, dice, en suca. Suca, tienda. ¿Por qué? Porque si yo te quiero dar una morada especial, pero quiero que me prepare un terreno, entonces vos tenés que vivir nomás y mientras provisoriamente. ¿Es así o no es así? Supongamos que yo quiero que vos te vayas y te quedes en este terreno y voy a ir a venir para edificarte una casa grande. Y vos empezás a edificar ya con tu ladrillo, ya no voy a poder. Recuerden el caso de los terrenos que, ¿cómo se dice? Las casas que construyeron los chinos de Taiwán, ¿no? Se les dijo, el gobierno les consiguió a ellos el terreno, Taiwán iba a conseguir para la casa, ¿entienden? ¿No? Iban a hacer un convenio gobierno paraguayo y Taiwán. El gobierno ponía el terreno, Taiwán ponía la casa. Pero se le dijo a la gente, anique peyogapó. Anique peyogapó. Solamente hagan casitas así de tabla provisoria. Pero algunos no esperaron y construyeron ya. Entonces cuando vino el censo para hacer la casa, todos los que tenían casa de material se les excluyó. Y a los que no tenían casa, se les construyó una linda casa. Entonces, ¿cómo para poner de ejemplo, no? Lo mismo aquí. Entonces, vemos que la promesa nuevamente se le está dando ¿a quién? A Isaac. Nuevamente una promesa de que aquí voy a establecer mi pacto, como dije, con Abraham. Pero vamos a ver por qué Dios, el pacto que hizo con Abraham, le está pasando con Isaac. ¿Qué hizo Abraham para que continúe el pacto? ¿Qué hizo? Habita como forastero, 26:3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Recuerden que la palabra bendición es voy a servirte. Ahí está nendivé, lo apoyata. Así quiere decir. Cuando te dice te voy a bendecir, quiere decir te voy a apoyar. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La promesa parece que va a extenderse o no. ¿Sí o no? Si lo tomamos literalmente, algunos lo toman literalmente, otros espiritualmente. Vamos a ir a espiritualmente. Espiritualmente significa que tenemos que creer en la promesa de Dios y todos vamos a ser bendecidos. Pero no estamos muy bien seguros cuál es esa promesa. Hoy en día nosotros decimos, y Jesús es la promesa. Pero ¿qué tiene que ver Jesús con la promesa que le está dando Dios a Isaac? Tiene mucho que ver. Pero si no captamos, no vamos a entender el mensaje de Jesús. Si no captamos. Recuerden que Isaac es un tipo de Jesús. Él fue ofrecido como sacrificio. ¿Entienden? Entonces acá dice que por Isaac serán benditas todas las naciones. Pero según Isaías capítulo 2, de Jerusalén, de Sión, saldría la ley, dice, la Torá, el mensaje para todas las naciones. Así dice Isaías capítulo, vamos a mirar. Isaías capítulo 2, para ver si tiene relación. Fíjense lo que dice, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, la tierra prometida. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Recuerden que se le está dando una promesa a Isaac de que en su simiente serían benditas todas las naciones, ¿no? Todos los confines de la tierra. Entonces sí o sí, hay que relacionar esa escritura con esto para entender. Sí o sí. Esto ya es más adelante, ¿no? Ya es en la tierra de Judá. Pero el lugar donde se le está diciendo a Isaac que more, que habite, es en la tierra de Judá, la tierra de Israel, en ese lugar. Y se acontecerá en los posteros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, del Señor, como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿qué dice ahí? Todas las naciones. El monte de Judá, el monte de Jerusalén, será establecido como cabeza. Cabeza que significa líder de todos los montes. Y monte es igual que reinado. Monte representa reinado. Entonces quiere decir que ahí se va a establecer un reino y de ahí se van a reinar por toda la nación en los tiempos posteros. ¿Así está diciendo la Biblia o no? Estamos viendo que está hablando de territorio. Después, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. A la casa de Dios de Jacob. Recuerden que esa promesa se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí o no? También a Jacob y a sus descendencias. Y nos enseñará sus caminos. ¿Para qué vamos a ir a la casa de Jacob? Solamente para pasearnos ahí. ¿Para qué nos vamos a ir? Nos enseñará sus caminos. ¿Sí o no? La gente quiere ir de paseo nomás. No. La gente quiere ser salvo para estar volando en el cielo. No. Acá dice, vamos a aprender sus caminos, sus sendas. ¿Sí o no? La casa de Jacob. Recuerden, otra vez, a Abraham se le hizo la promesa, a Isaac se le hizo la promesa, y de Isaac, ¿a quién pasó? A Jacob. Solo que ahora estamos recién nosotros en Isaac. Después vamos a pasar a Jacob también. Estamos viendo entonces cómo Isaías está relacionando esa bendición. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá, ¿qué dice ahí? La ley. Y de Jerusalén, la palabra del Señor. ¿Se están dando cuenta? ¿Qué es la bendición? Que en ese lugar se va a sacar la palabra para todas las naciones. Por eso dice, en ti serán benditas todas las naciones. Pero fíjense, estamos en Isaías, pero fíjense que esto se confirma en Lucas. Vamos a ver, Lucas 1. Se confirma en Lucas. Vamos a ver si se relaciona Génesis con primero Isaías y ahora con Lucas. Para que vean que toda la escritura está conectada. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Esto es cuando el ángel Gabriel le aparece a María
y le dice acerca del niño que va a nacer. Y fíjense qué le dice, le da tres promesas, ¿no? Tres promesas claves. Promesa de Abraham, promesa de David y la promesa del reino eterno. Promesa que se le dio a Jacob. Capítulo 1, versículo 31. Dice, esto le está diciendo el ángel a María. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Primero está hablando de un trono. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿cuál es la casa de Jacob? La casa de Jacob es la tierra que se le prometió a Abraham, a Isaac y por supuesto a Jacob. Esa es la casa de Jacob. Entonces estamos viendo que se está conectando ya Génesis ahora con la promesa que se le está dando a María acerca de su hijo, de que él va a reinar en la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? Esa tierra que ahora Isaac se le está diciendo, Aniquejo ahí hoy cotan de ahí, tiene gran bendición. ¿Entienden? Y fíjense lo que dijo para concluir un hombre de fe que se llamaba Simeón. Capítulo 2, versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, atiendan bien lo que dice, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué esperaba él? La consolación de Israel. Israel, por causa de su pecado, había sido despatriado, ¿no? Había perdido su identidad y había vivido en exilio y en opresión. Entonces, las personas de fe, las personas que leían mucho la palabra, ¿qué es lo que encontraban? Que en el futuro Dios levantaría nuevamente a Jerusalén como reinado, a David como rey, y que Jerusalén sería bendición para todas las naciones. ¿Quiénes sabían esto? Los que leían la Escritura. Por lo visto, este Simeón era un experto en la Escritura, por eso esperaba eso. Si nosotros somos también amantes de la palabra, fieles a la palabra, ¿qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar también la consolación de Israel, el tiempo en que la tierra prometida sea restaurada. Amén. Eso es lo que vamos a esperar si leemos. Y fíjense lo que él dice. Y aquí había, eso ya leímos, 36. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él les tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado. Fíjense lo que dice ahí. La salvación, ¿para quién se preparó? En presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este niño va a ser gloria de tu pueblo y luz para los gentiles. Gentiles significa los que perdieron la identidad y están en oscuridad. Gloria significa manifestación. A través de Jesús, el poder de Dios se va a manifestar, y eso va a ser luz para los que perdieron la identidad, para los gentiles. O sea, ñande guaná, Jesús, ñande luz. Y para Israel es su gloria, en hebreo Shekinah, o su manifestación. ¿Entendieron este punto? Todo lo que significa la palabra que Dios le está diciendo ahora a Isaac. Por eso, no te vaya a quedar aquí, Isaac. No vaya a que salir de esta tierra. ¿Entiendes o no? Sí desarrollamos todo este punto. Volvamos a Génesis. Dice, entonces se fue... No, ahí salté ya. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa simiente vimos que al final se manifiesta en Jesús. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
¿Por qué se le está dando esta promesa a Isaac? Porque su padre fue fiel a la palabra. Los mandamientos, estatutos y leyes. Recuerden que en aquella época la ley era oral. ¿Qué quiere decir? Lo transmitía el padre a los hijos, porque todavía no eran un pueblo grande. Por eso la ley de Dios, Dios le decía a Abraham, y Abraham después le enseñaba a su hijo Isaac, después Isaac le iba a enseñar a su hijo Jacob, hasta el tiempo de Moisés, en donde Moisés sí ya lo hace como un tipo, como una constitución. ¿Entienden? ¿No? Se puede decir así. Supongamos que empieza una familia. Yo empiezo una familia, tengo 4 hijos. Entonces yo fácilmente le puedo decir las leyes que rigen en esta familia a mis 4 hijos. ¿Sí o no? No hay problema. Pero después mis 4 hijos se casan, tengo 4 nueras y cada uno tiene otra vez 4 hijos. Ya se multiplican más, ¿no? Después mis nietos se casan. No sé cuánto ya. 4 por 4. ¿Cuánto era 4 por 4? 16. Entonces mis 16 nietos se casan. Tengo 16 nietas. Y ellos tienen 4 hijos otra vez. Y así sucesivamente. Entonces la familia creció mucho, ¿no? Ya hay montones. Entonces ya no yo no le puedo enseñar a cada uno porque yo quiero dar una ley estricta. Entonces después ya es una nación. Recuerden que Israel ya era 3 millones. Entonces por eso Dios elige, ya hay un líder. Ahí ya no es más patriarca, ahí ya es líder. Un líder que va a encabezar el grupo. Se llama Moisés. Entonces Moisés le libera primero al pueblo de Israel y después escribe los mandamientos de Dios como escritura, la llamada Torah, y eso le transmite al pueblo a través de los levitas. Así fue ya en el tiempo de Moisés. Porque muchos me dicen que en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, no había la ley. No existía todavía la ley. Que recién en el tiempo de Moisés, Dios puso la ley. Claro que no. Si vos conoces bien la escritura, vas a saber que todo lo que Moisés escribió, ya lo vivió Noé. Noé dice que Dios le dijo que elija entre animales puros y animales impuros. Noé ya sabía sobre esas leyes. Adán ya guardaba el día de reposo, el 7º día, porque Dios reposó en ese día. En tiempos de Abraham ya cumplían varios mandatos. Ya había muchas cosas que ellos estaban haciendo. Entonces acá está confirmando, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya estaban ellos aplicando, pero como familia. Luego sería como nación. Bueno, por esa razón Dios bendice a Isaac. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos sean bendecidos, escúchenme bien, ustedes tienen que vivir conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes quieren que la maldición caiga sobre sus hijos, ustedes sean desobedientes a Dios. Entonces, estamos viendo lo que dice la Escritura. No me vayan a culpar a mí. Acá dice así. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Otra vez el mismo problema que tuvo su papá. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Recuerden que en esa época los hombres tenían esa característica, los líderes, cuando veían a una mujer y le parecía bonita, ya querían que sea su esposa. No importa quién es. Por ejemplo, veían a una mujer, qué bonita, quiero para mi esposa, si es que es un hombre que tiene poder. Entonces si él decía, no, esa mujer es casada, no hay problema, vamos a matarle a su marido. Sus padres no quieren, vamos a matarle a sus padres, no hay problema. Para ellos no había problema. Entonces por eso es que las mujeres se cubrían, se tapaban, para que no se le vea luego. Era una cosa muy complicada anteriormente, especialmente cuando era ley. Por ejemplo, un rey salía por el reino y veía a una muchacha linda que le gustaba, tráiganla. Ya nadie podía decir nada. Ya le llevaban para su concubina o para una de sus esposas. Ya no se puede reclamar. Sí, en la época de Storne y todo era así, ¿entienden? En la época de Storne también así, de que Storne salía, recorría, le gustaba, lleven a mi harem. Así hacía. Bueno, entonces, pero Isaac pensó así, entonces ni siquiera todavía nadie había intentado nada, pero él ya pensó porque le preguntaron y dijo así. Bueno, después, ¿qué pasa? Nadie acá creo que le llamó a su esposa.
Versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, Abimelech quiere decir, mi padre es rey, ¿no? Es un título también, es un título. Es el título que se le daba al rey. Mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Fíjense lo que le dice Abimelech. Yo he visto desde mi ventana que vos estabas en una posición como de esposo con tu esposa, que vos dijiste que era tu hermana, no puede ser tu hermana. ¿Por qué no nos dijiste que es tu mujer? Y entonces él le dice, bueno, que tenía miedo de que me maten. Sí, pero podía haber una persona acostado con ella y nos traería pecado. Entonces como que el rey se justifica también. Pero tienen que entender que Isaac hizo esto porque esa era la costumbre de esa gente. Esa era su costumbre. Ya su antepasado, ¿no? Yo creo que era el antepasado también, de Abimelech también había hecho lo mismo. Por Sara, ¿no? Por Sara. Bueno, continuamos. El varón, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. ¿Qué significa esto? Empezó a trabajar, empezó a servir a Dios y Dios empezó a producir sus cosas. La gente siempre busca, ¿no? Prosperidad. ¿Es así o no es así? Por eso existe mucho movimiento de prosperidad, ¿no? Porque eso es lo que la gente busca. ¿Cómo prosperar? ¿Quiere saber usted cómo puede prosperar? ¿Cómo enriquecerse? ¿Cómo hacerse rico? ¿Sí o no? ¿Es la verdad o no es la verdad? Si vos le vas a decir a alguien cómo ganar dinero y cómo hacerse rico, te va a escuchar, se va a ir, va a hacer todo lo que sea, hasta te va a pagar. Aunque nunca va a ser rico, pero te va a pagar. Él se va a hacer rico. El que te está enseñando cómo ser rico, se va a hacer rico. Pero la Biblia, ¿qué dice? Es sencillo, ¿no? Vamos a ver qué hicieron los patriarcas, nuestros padres de la fe. ¿Qué hicieron ellos? A pesar de que eran un poco miedosos y cobardes, Dios le bendecía en todo lo que hacían. Porque ellos vivían conforme a lo que Dios estableció. Recuerden, Isaac podía haberse ido a Egipto, ¿sí o no? Podía haber buscado prosperidad en Egipto, ahí había mucha ventaja. Pero Dios le dijo, quédate aquí, quédate acá, habita como forastero, aunque te digan extranjero, extraño, yo te voy a bendecir. Quiere decir, hace mi deseo, hace mi voluntad. Pero Señor, si yo hago tu voluntad, voy a fracasar, no voy a ganar dinero. Y yo tengo que mantener mi familia. Así es el pensamiento de la gente, ¿o no? Pero pastor, yo tengo que trabajar, yo tengo. Vos no entendés. Sí, es que no es conmigo el tema. No piensen que cuando yo hablo mi pensamiento. Porque la gente piensa así. Busca respuesta de un hombre. A ver, pastor, decime vos qué puedo hacer. No, yo no te puedo decir la respuesta. Acá está escrito qué tenés que hacer. Acá dice. No, pero según tu punto de vista, entonces ya se sujeta por la interpretación humana. ¿Sí o no? Pesa la gente de Oyapo. Ojo, por nada, eso es gracias, pastor. Tu consejo me sirvió. Y si se va mal, pastor, vos me guiaste mal. ¿Sí o no? Por tu culpa yo fracasé. Había sido eso lo correcto. Entonces, por eso no puede ser la responsabilidad de un hombre simplemente. Por eso Dios nos dejó su escritura. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Isaac para ser bendecido? Suspendió su viaje a Egipto. Prefirió quedarse en un lugar donde había hambre, donde iba a ser un forastero, donde inclusive podían quitarle a su esposa para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién había hecho lo mismo en el pasado? Su padre. Él dejó su tierra. Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré y te bendeciré allí.
haré de ti una gran nación. Dejó su país, dejó su gente, dejó su producción, porque vos no podés llevar tu cosecha, vos no podés llevar tu establo, ¿sí o no? Vos si te vas, a máximo vas a llevar tu ropa, tu camisa, algunas cosas. Al mudarte de territorio, lo que edificaste o construiste o plantaste ahí, se queda ahí. Perdiste ya eso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Siguieron el camino de Dios. ¿Y cómo le fue a Abraham? A pesar de que tuvo muchas dificultades, Dios le prosperó en todo. Dios no le hizo fracasar. Ese es el secreto. Claro, no aceptado por muchos, pero ese es el secreto. No le estoy diciendo que la gente va a aceptar esto. Va a escuchar, va a saber que viene de Dios, pero va a seguir como ellos creen conveniente y por eso nunca va a prosperar. Va a estar siempre en la búsqueda de la prosperidad. Esa es la tristemente realidad de mucha gente. Bueno, pues observemos lo que dice la Escritura. Dice, y miren lo que ocurre cuando vos haces la voluntad de Dios, que despertar en otra persona. Entiendan muy bien. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. ¿Y qué dice ahí? Y los filisteos le tuvieron. Ellos son propietario de la tierra. Él está viviendo como forastero. Quiere decir que nada de lo que él produce ahí es suyo. Pero todo lo que él hace, prospera. ¿Sí o no? Prospera. Eso quiere decir que no significa que vos tenés que pensar, tengo que tener mi propiedad para prosperar. ¿Sí o no? Mucha gente piensa así. Si no tengo mi propiedad, no voy a prosperar nunca. Él no estaba en su propiedad. Se puede decir que todo lo que hay ahí le pertenece a los filisteos. Claro, ¿así o no así? Y ellos están viendo que este tipo en nuestra tierra está prosperando, tiene vaca, tiene oveja, todo tiene, ya tienen envidia. Ya mañana ahí mandeje. Siempre ocurre eso. Si vos empezás a vivir realmente conforme a la voluntad de Dios, la gente que vive en otra onda, después de que vea tu prosperidad, te va a empezar a envidiar, te va a empezar a atacar, te va a ver como malo. Por ejemplo, va a decir, ¿cómo lo que tiene muchas cosas y no nos ayuda luego? Un ejemplo, ¿no? O no se preocupa por los demás. La gente nunca se preocupa por nadie, pero te critica que vos no te preocupas por los demás. Pero ellos nunca se preocupan por nadie. Esa es la realidad, ¿no? Nunca está pensando en nadie, nunca le hace una llamada o cómo está fulano, pero sí está viendo que vos no estás haciendo eso. ¿Por qué? Pues no, pues, pastor, predicar la Biblia, ¿sí o no? Pesante. Ese es su concepto de espíritu. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Entonces esos filisteos están criticando, están murmurando contra Isaac, pero ellos ¿qué están haciendo? Ellos no hacen nada. Solamente adoran a sus dioses. Viven mundanamente, viven en borrachera. ¿Por qué no prosperan? Porque todo su ingreso lo gastan en farra, en fiesta, en sus deseos y murmurando de los demás. Por eso no avanzan. Pero la persona que sirve a Dios, aunque es forastero, aunque está viviendo en tierra ajena, Dios no la abandona. Esa es la verdad. Y eso no le gusta a mucha gente. Miren lo que dice más. Todos los pozos, miren, y tuvo hato, ya leímos eso, ¿no? Tuvo envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, miren cómo empiezan a trabajar. Su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Empiezan a buscar la forma de destruir a Isaac. Vamos a cerrar todos los pozos. Abraham abrió varios pozos, porque ellos no tenían ganas ni de abrir pozos. Ustedes saben que esa era la característica de esa gente. Tan floja era que no querían trabajar por pozo. Cuando una persona era trabajadora, quería prosperar, lo primero que hace en un lugar es cavar pozo, porque saben que necesita agua. Y el aragán, el flojo que hace, o se can de hilan de nunca no yo hay. Pero ahora ellos, ¿qué están haciendo? Para destruirle a Isaac, están tapando, están llenando de tierra.
Malo eran. Y ñañá, gente. Entonces la gente cuando, escuchen ustedes, cuando te empieza a envidiar, ya va a mirarte mal. No necesita que vos le hagas nada. Automáticamente te va a odiar. Esa es la naturaleza del hombre. La Biblia nos está mostrando. Después, versículo 16. Entonces dijo Abimelech, ahora se mete el rey también, a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El rey viene y le dice, quiero que te vayas de nuestra tierra. ¿Y qué puede hacer él? ¿Isaac puede reclamar algo? Imagínense, él estaba teniendo mucha labranza, mucha prosperidad. ¿Qué quiere decir? Que si él sale de ahí, todo lo que hizo ahí, ¿para quién se queda? Para el rey, ¿no? ¿Sí o no? Vete de acá, vos te hiciste más poderoso o eres ella. Entonces, así es la gente que tiene envidia, ¿no? Vos prosperá. Entonces, como tiene algún derecho, la tierra es mía, andate de acá. Y uno podría decir, ¿por qué Dios le permitió así a Isaac? Uno puede, en este momento, Isaac puede quejarse, ¿no? ¿Por qué Dios me hace así? Yo me hubiera ido a Egipto, hubiera comprado mi terreno, hubiera prosperado allá. ¿Por qué acá me hiciste trabajar sabiendo que este no es mi tierra? Dios, ¿qué clase de negociador sos vos? Ahora voy a ser pobre otra vez. Así se puede quejar uno o no. Nosotros así nos quejamos también, porque muchas veces Dios nos prospera, pero de golpe nos saca todo. Y como queremos culparle a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Es que, ¿sabe por qué ocurre eso? Porque muchas veces nosotros pensamos que esa prosperidad es Dios. Dios es esta prosperidad. No. Lo material es material nomás. Simplemente es un resultado de que vos estás viviendo delante de Dios. Recuerden que Dios le dijo a los israelitas, no se olviden de su Dios cuando empiecen a prosperar. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a prosperar y se olvidaron de Dios. Empezaron a tener casas, a edificar, ya no querían acordarse de la palabra. Bueno, de acá ya está aprendiendo entonces Isaac, no te vayas a preocupar vos por lo material. Un día puedes tener todo, otro día puedes perder todo y quedarte sin nada. Eso no quiere decir que no tenés Dios, pero a tu Dios nunca le tenés que abandonar. ¿Entienden lo que estamos viendo en la Biblia? Entonces de repente vino el rey, fuera de acá. ¿Y mis cosas? No me importa. Váyase. Todo tu cultivo, puta padre. Bueno, ¿qué pasa? Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te ha hecho. Isaac se fue de allí, dice. Se fue. Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. El valle de Gerar es como decir, ¿dónde puedo decir? Allá por... Es como decir, acá es Gerar y el valle sería Ayaité, díganme un lugar lejano. Nueva Italia, ¿no? Villeta. Se puede decir así, ¿no? Donde no hay mucha venta, no hay mucho negocio. Monburí o Mondoso. Se puede decir campaña Uruguay, nosotros podemos decir. Muy cojo a campaña Uruguay, anga Mondoso. ¿Sí o no? Terrible era terreno, ¿o no? Pero Isaac se fue. Uno puede decir, ¿por qué Dios me castiga así, no? ¿Sí o no? Uno puede decir así o no. ¿Por qué Dios me hace así? Después de estar prosperando acá, me manda allá en campaña Uruguay, ¿no? Muy a prosperata. Porque la gente así es. Bueno, sigamos leyendo. Y dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado, después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Esto de los pozos, abrir un pozo en el desierto, es como darle esperanza a las personas, darle vida. Y cada vez que Abraham abría un pozo, le daba un nombre alabando a Dios. Del pozo que se saca, agua. El agua que representa la palabra. Quiere decir que cada vez que Abraham abría un pozo en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, él le estaba dando esperanza a esa tierra, vida. Quiere decir que Abraham representaba la esperanza para esa tierra. Y no solamente para esa tierra, para el mundo. ¿Pero qué hicieron los filisteos? Cerraron. ¿Sí o no? ¿Qué hace la gente envidiosa? Prohíbe o corta la palabra de las personas. Empieza a decir, no, eso ya fue abolido. Por ejemplo, la Torá. La ley de Dios ya empieza a cortar. ¿Entiendes, no? Y te manda lejos. Te expulsa. Pero ¿qué empezó a hacer Isaac? Desde lejos empezó otra vez a abrir esos pozos.
Y le puso otra vez los mismos nombres. Entonces acá nosotros podemos ver algo. Alguien que quitó lo establecido por Abraham y puso su norma y expulsó al escogido de Dios. Pero ese escogido de Dios desde el lejano territorio empieza otra vez a abrir los pozos, quiere decir empieza a restaurar, empieza a traer otra vez la restauración. Es como una imagen de lo que en el futuro iba a ocurrir. El pueblo de Israel iba a ser expulsado, iba a ser mezclado entre las naciones, no iba a poder más compartir la palabra, iba a ser confundido, se le iba a cerrar sus pozos. Pozo representa fuente de vida, la palabra, pero después de mucho tiempo, allá en los lejanos, iba a empezar a restaurarse otra vez. Como lo que está ocurriendo en este tiempo. Nuevamente estamos cavando los pozos y le estamos poniendo los nombres originales. Estamos llamando otra vez como lo llamó Abraham. Estamos quitando esos nombres colocados, nombres impostores. ¿Están entendiendo, no, este punto? Bueno. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. ¿Qué empezaron a hacer? A pelear, a atacar. Van a fijarse que, acá vamos a fijarnos, 3 veces va a haber conflicto, o sea, manifestaciones. Las 2 fueron conflictos, pero la tercera, vamos a leer. Entonces la primera le llamó, esto es contención, dice. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó el nombre Simna. Simna. Esto es enemistad. Enemistad. Se creó enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, dice. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esto es, lugares amplios o espaciosos. Se dan cuenta que habla primero contienda, después enemistad y finalmente todos vamos a prosperar. Es el estado espiritual que iba a vivir Israel. Israel primero tuvo contienda, ¿no? Las 2 casas se pelearon, se dividieron, ¿sí o no? Tuvo una contienda, entonces por eso cayó el muro de Jerusalén. El templo de Jerusalén cayó por causa de esa contienda entre ellos. Después, ¿qué hubo después? En el tiempo de Yeshua, que hubo enemistad. Los judíos empezaron a odiar a los gentiles. No, estos no son nuestra gente, judíos, malditos, cristianos, gentiles. Había una enemistad. Por eso no se podían unir otra vez. El pueblo de Israel, esparcido entre las naciones, y el pueblo de Judá no se podían unir por causa de la enemistad. Ese es segundo pozo. No había entendimiento. Pero el tercer pozo, lugar amplio, dice. Tierra fructífera. ¿Qué creen que significa? Los últimos tiempos. Cuando va a venir Yeshua a restaurar todo. ¿Se están entendiendo cómo la Biblia es profética también? Cómo está profetizando ya lo que va a ocurrir. Fíjense. Dice, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra prometida. Y dice ahí, esto significa lugares amplios y espaciosos. En los últimos tiempos Dios nos va a dar un terreno, una tierra donde podemos vivir sin contienda y sin enemistad. Amén. A través del Mesías. Esto es profético. Y de allí subió a Berseba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, y después de que cava el tercer pozo, que significa ya prosperidad, lugares esparcidos, ¿qué aparece otra vez? Nuevamente aparece la promesa. Y le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Abrieron allí los siervos
Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Nuevamente abrieron un pozo. En este momento ya está Isaac entendiendo, no importa los conflictos, no importa los problemas que hubo en el pasado, Dios no me va a abandonar, dice. Yo voy a estar contigo, dice. ¿Se dan cuenta que muchas veces vos por la situación, por la dificultad, puedes abandonar todo, no puedes dejar todo? No, yo no quiero más caminar delante de Dios, problema me meté. Y Isaac así empezó a vivir. Acá que va un pozo, problema. Acá enemistad. Acá, vea. ¿Sí o no? Es como para decir, ajá, de Egipto. Es como para decir eso o no. Pero al final, Dios, él permaneció ahí y Dios le reafirma la promesa que le dio a Abraham. Y ya Isaac edifica un altar y empieza a orar a Dios. Quiere decir que su nivel espiritual está subiendo, está avanzando. Isaac ya está llegando al entendimiento de que no importa las dificultades, lo que importa es que la promesa de Dios no termine. Y sus siervos cavaron un pozo más. Fíjese lo que dice acá. 27. Y le dijo Isaac, 26, ¿no? Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Pareciera que Abimelech viene otra vez a crear problemas, ¿no? Monburiponamos Josué y Isaac, y campaña de Uruguay, Josué. Allá como hay problemas, mi campaña en día ahora hay problema. Pero ahora vemos que el rey viene otra vez y esta vez trae sus consejeros y trae sus generales. Quiere decir que viene para matarle a Isaac, ¿no? Porque ya trae su tropa. Entonces Isaac, ¿y ahora qué quiere este tipo? Pero vamos a ver, porque Dios no puede abandonar a su siervo. Y les dijo, 27, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y le dice Isaac, ¿para qué viene otra vez ustedes? Ustedes me echaron, no me querían más con ustedes. Y yo vine acá lejos a vivir, ¿para qué vienen? ¿Qué quieren? ¿Quieren matarme ahora? Ya que dijo Isaac. Después, y ellos respondieron, hemos visto, atiendan bien, hemos visto que el Señor está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. ¿Qué están diciendo ellos? En todo este tiempo ellos observaron cómo Dios prosperaba a Isaac, por más que le echaron allá, por más que le mandaron lejos, vieron cómo a él Dios le servía. Entonces empezaron a tener un temor. Un día él puede ser dueño. Recuerden que esto mismo ocurrió en tiempos de Abraham. El antepasado de Abimelech ya había hecho un pacto con Abraham y le había dicho, por favor, si un día Dios te da toda esta tierra, no nos destruya. ¿Se acuerdan que había hecho el pacto en el pozo ese de Berseba? Abraham le había dado 7 vacas. ¿7 vacas era? Sí. Y le dijo, esta es una promesa de que este pozo yo cavé y vos estás haciendo pacto conmigo. Pero su descendiente, ¿qué hizo? Le echó a Isaac. Entonces su descendiente quebrantó el pacto. ¿Qué hizo Isaac? ¿Se le fue a la guerra? ¿Se le fue al ataque? No. Simplemente empezó a restaurar todo lo que se había tapado. Y eso notó Abimelech para entender, había sido ese pacto, era válido y nosotros las quebramos, y viene con corazón arrepentido. Esta es una enseñanza muy importante, porque la cristiandad actual ha roto el pacto con Dios, ¿sí o no? Ha roto el pacto con Dios. Nosotros desde el cautiverio, desde allá, lo que hemos hecho es empezar a restaurar ese pacto, y no necesitamos atacarle a las personas. Ellos van a empezar a ver. Cuando empezamos a vivir conforme a la Escritura, a guardar las fiestas, a hacer las cosas establecidas por Dios, van a entender que ese pacto nunca se rompió y van a venir a pedir otra vez. Por favor, hemos visto que Dios realmente está con ustedes, que Dios realmente les prospera, avanzan en lo espiritual. Nosotros no queremos quedar fuera de ese pacto. ¿Están entendiendo, no? Ellos mismos van a venir a pedir otra vez, por favor, hagan otra vez una alianza con nosotros. No nos deje fuera del pacto. ¿Qué cosas la Biblia nos enseña, no? Eso está ocurriendo acá.
Dice, y se levantaron. No, ¿de dónde me quedé? 29. Que no nos hagas mal como nosotros, dice, ¿no? Entonces, versículo 30, les hizo banquete y comieron y bebieron. ¿Qué hizo Isaac? Un banquete. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entendió Isaac? Yo no tuve que hacer nada, yo no tuve que pelear con ellos. Cuando me echaron, huí nomás. Seguí sirviendo a Dios y al final Dios cambió sus corazones. Dios ya popaité las cosas. Como para hacer banquete, ¿no? Cuando esa persona rebelde, duro, solamente porque ve tu vida diferente, cambia, es como para hacer banquete. Por eso si vos querés predicarle a alguien, no hay de vos sos un hereje, no entendés la palabra, te vas a ir al infierno, no hay decirle así. Hace que esa persona vea tu vida diferente. Que por tu vida note que vos estás sirviendo a Dios. Esos pozos cerrados, cava otra vez y dale vida. Y cuando viene a reclamarte, bueno, déjale nomás ir. Seguí cavando el otro, viene a reclamarte, déjale nomás ir. Hasta que un día ya no va a haber más conflicto. Esa es la manera que Isaac actuaba. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le sacaron su lugar? Cavaba un pozo, le sacaron, cavaba, le sacaron. En Gerar, donde ella estaba prosperando, homosexual de igual. ¿Cuántas veces le menospreciaron? Me aborrecieron de usted, podía odiarle, no quiero saber nada de ustedes. No, ahora van a ver, cuando yo sea prosperado, la ira caerá sobre ustedes. Dios le va a castigar. Así le dijo, no. Nosotros sí queremos hablar así, Dios te va a castigar, maldito, por no haber vivido conforme a la palabra. Nosotros queremos juzgar nomás a la gente. Pero Isaac no hizo así. Es una sombra de Yeshua, de Jesús. Jesús no hablaba así. Si no creía, bueno, va a haber tiempo. Si tiene tiempo. Amén. Pero terminemos. Falta poquito. Dice, y se levantaron de madrugada y juntaron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y llamó Sheba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba, hasta este día. Y cuando Esaú, después ya aparece sobre Esaú, ¿no? Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Ya empieza este hijo a crear problemas. Hijo rebelde, ¿no? Fuera amargura. Fíjense que ese es un quebranto para los padres. Cuando su hijo no se sujeta a la palabra. ¿Entienden? Por eso, pero ese ya parece como anticipo del tema que vamos a ver la próxima clase, el próximo culto. Hoy hasta aquí vamos a compartir. La vida es compuesto de 4 vientos de espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.